Hola, sí, probando, probando. Estamos una vez más aquí para grabar otra sesión de WhatsApp Prof, de hacer una pequeña traducción de estos temas tan importantes que nos acercan al fin del tiempo. Esperamos sea del gusto de ustedes y bienvenidos. Hola y bienvenidos a este episodio de WhatsApp Prof. Hola Martín, ¿qué haces en un escenario tan peculiar? Sí, tuve que alejarme del estudio por un tiempo. Ya veo, así que esto es una improvisación. Eso es. No esperábamos que sucediera, pero a veces suceden cosas imprevistas. Sí, entremos en ello y comencemos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, gracias porque podemos hacer tu trabajo desde cualquier lugar. Gracias por los tiempos interesantes en los que vivimos y gracias por darnos la oportunidad de tener debates como estos. Te pedimos que ahora ilumines nuestras mentes y nos guíes con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Martín, hubo algunas personas que no estaban muy contentas de que no habláramos de la guerra en Israel. ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta? Bueno, creo que la gente debe darse cuenta ahora, después de tanto tiempo de que no somos una agencia de noticias. No somos los principales medios de comunicación. Estamos poniendo señales de los tiempos juntos y poniéndolas en profecía bíblica. De acuerdo. Y la guerra es fascinante e interesante. Definitivamente vale la pena mencionarlo. Así que lo mencionaremos. Pero no tiene mucho que ver con el cumplimiento de la profecía bíblica, ¿correcto? Así que echemos un vistazo al título, que es Guerra en Israel, sionistas contra el Islam, una guerra santa o una agenda jesuita. Ese es un título muy provocativo y la razón por la que es provocativo es porque se basa en hechos históricos. La Reforma Protestante identificó muy claramente al anticristo y a Martín Lutero y a todos los reformadores que fueron contemporáneos y posteriores como Tyndale o después de Wesley o quienes fueran, ya fuera John Knox en Escocia o donde sea, y todos tenían una melodía para cantar. El anticristo estaba vivo y bien vivía en Roma. Y Martín Lutero escribió un tratado llamado El cautiverio babilónico, en el que explicó que el sistema babilónico estaba realmente muy arraigado en Roma. Y todos los ojos deberían estar puestos en Roma. Ahora, el papado no podía permitirse eso porque eso los expondría por lo que eran y porque se les llamaba así, ¿no? El sistema del anticristo es porque trabajan directamente contra Cristo. Prohibieron la palabra. Y Jesús es la palabra, ¿verdad? Distorsionaron la palabra, cambiaron la ley. Hicieron todas estas cosas y Martín Lutero las identificó. Estaban en contra de la expiación. ¿No es un problema muy serio? Bueno, si no aceptas la expiación que obtienes, no puedes ir al cielo. Te deshaces de todo el plan de salvación. Y enfocaron toda la atención en el hombre en lugar de en Dios. La atención debería estar donde corresponde, debería pertenecer a Dios porque la redención está fuera de nosotros. Es un acto que Dios emprendió en su misericordia hacia nosotros. Y sacarlo de la ecuación es una actividad del anticristo. Entonces los jesuitas idearon un plan
para deshacerse de la idea de que el papado era el anticristo e inventaron dos direcciones diametralmente opuestas entre sí. Una era el preterismo y la otra era el futurismo. Ahora, hemos lidiado con esto muchas veces. El preterismo puso al anticristo en el pasado y dijeron que Antíoco, un rey griego, era el anticristo. Eso es ridículo porque según Daniel, el anticristo sale de la cuarta bestia, que es Roma. Así que no puede ser una forma griega del rey Antíoco. Y a pesar de esto, muchas denominaciones protestantes se tragaron esa mentira. Bebieron un poco de vino babilónico. ¿Te suena familiar eso? ¿Se conecta con los mensajes de los tres ángeles? Definitivamente, el segundo. Tal vez el segundo ángel estaría ahí. Y llegaremos a eso. Tendremos que trabajar en estas cosas porque todo lo que está sucediendo está en los mensajes de los tres ángeles. Y luego se les ocurre el futurismo. El anticristo vendrá en el futuro. Lo expandieron un poco y crearon todo un escenario antiprofético. Y el cardenal Bellarmín, también jesuita, lo embelleció un poco. Y según esta filosofía, el anticristo vendría en algún momento en el futuro. Y por supuesto afirmaron que el anticristo se manifestaría en el templo de Dios, en un templo físico construido de piedra. Pero está muy claro en las escrituras que el templo, el nuevo templo de Dios, es la iglesia de Dios. Eres el templo del Dios viviente, afirma Pablo. Así que todo este escenario implica que se debe construir un templo. Ahora bien, si se debe construir un templo, Martín, entonces debe haber una nación para construirlo. Y por lo tanto, se puso en marcha un plan para crear la nación de Israel y también para crear el sionismo. Ahora bien, el sionismo es un movimiento político mediante el cual Israel recibe nuevamente reconocimiento nacional como nación con un territorio físico sobre el cual pueden gobernar. Y por supuesto, tiene que ser el mismo territorio más o menos donde estaba el antiguo Israel. Y este complot se puso en funcionamiento en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo muchos preparativos para lograr esto, y esta es una agenda jesuita. Así que lo que estamos viendo es en realidad una agenda oculta, no bíblica. No es una agenda bíblica. Todos leen porciones en su Biblia que dicen que Dios reunirá a su nación de todos los países dispersos, es decir, el Israel espiritual, lo que significa que cada persona que acepta a Jesús, ese es el pueblo que se reúne, no la nación física, ¿correcto? Así es. Recuerda que dijimos que el último periodo para la humanidad viene después de la cruz. Y allí la gente tiene que aceptar a Jesús o rechazarlo, y no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, excepto en el nombre de Cristo Jesús. Así que cuando miramos esta guerra, tenemos que mirar detrás de escena. La gente cree que hay dos corrientes de actividad en el plan de Dios. Y también hemos tratado eso antes en WhatsApp Prof. Y que una corriente dice que hay una corriente que gira en torno a la iglesia y luego hay una corriente que gira en torno a Israel literal. Y eso se llama dispensacionalismo. Y eso también tiene su origen en los jesuitas. Así que es una distracción. Es una distracción. Tenemos que enfocarnos en lo que dice la profecía bíblica y para eso tenemos que observar dos entidades. La bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Es decir, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra involucradas en todas estas actividades. Una es el brazo espiritual, el otro es un brazo militar, pero es una distracción espiritual para mantener a la gente fuera del camino verdadero.
Martin, cuando hice Total Slaughter, di una conferencia llamada Revoluciones, Tiranos y Guerras, donde vimos todas estas actividades que estaban sucediendo. Y vemos que los jesuitas estaban fermentando guerras y revoluciones. Me pregunto si los expulsaron de prácticamente todos los países del mundo por un tiempo. Así fue. Y luego apareció esta interesante carta de Albert Pike que le escribió a Mazzini. Ahora bien, se habla mucho de esta carta y muchos afirman que nunca existió. Pero desafortunadamente hay demasiadas fuentes para que estas personas colaboren. Y luego aparentemente también estaba en el Museo Británico y luego se la llevaron. Le damos algunas cosas relacionadas con este tema. Esta es la carta de Albert Pike, el masón grado 33, el que escribió Morales y Dogma, y afirma que la Primera Guerra Mundial debe ser provocada por permitir que los Illuminati derroquen el poder del alquitrán en Rusia y conviertan ese país en una fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán se utilizarán para fomentar esta guerra, y al final de la guerra se construirá el comunismo y se utilizará para destruir a los otros gobiernos y para debilitar las religiones. Martín, ¿esto solo refleja que sucedió eso? Sí, pero aún los Illuminati que fundaron esto entonces no fue Adam Bees, jesuita, no era un jesuita y dicen que era un ex jesuita, pero no es un ex jesuita, es un jesuita muerto. Entonces les gusta poner a los jesuitas en una posición donde pasan a la clandestinidad aparentemente rebeldes contra su propia institución y luego eventualmente los convierten en héroes. Tenemos otro ejemplo si tenemos qué pasa con Pierre Tayot, el Chadín, el hombre que fue responsable del engaño de Piltdown, el evolucionista, ¿sí? El que fue el padre filosófico de las Naciones Unidas, era un gurú allí, por así decirlo. Casi fue adorado por sus filosofías filosóficas, pero era tan radical que la iglesia se distanció de él. Pero después de su muerte, en los últimos tiempos, escribieron artículos glorificándolo. Así que hizo un buen trabajo. Trajo el misticismo a las Naciones Unidas y luego tenías estas organizaciones como el Templo del Entendimiento y todas estas organizaciones que usan los escritos de Blavatsky y Alice Bailey y sus agendas para 2025, la externalización de la jerarquía. ¿Por qué son oficiales estas organizaciones de las Naciones Unidas? Porque es parte de una agenda, es parte de la agenda. ¿Y quién es siempre el padre que está detrás de esto? Es un jesuita, es una agenda jesuita. ¿Y derribaron la religión? Sí, especialmente con la Primera Guerra Mundial en Rusia, ¿correcto? Y Petalin, con el engaño del derribo, estaba impulsando la agenda de la evolución y Karl Marx y Lenin y todas estas personas probablemente estaban controladas por los mismos poderes y pusieron estas ideas en el mundo, porque pertenecían a organizaciones como el Gremio Fantasmal, donde se comunicaban con demonios. Así que básicamente esto realmente sucedió, y eso es exactamente cómo fue. Bueno, digamos que profetizado por ellos, por el ocultismo, ¿no? Porque Satanás también tiene una contraprofecía y debe darle suficiente credibilidad para que la gente realmente la crea. Y me temo que una gran parte del mundo evangélico se ha tragado este anzuelo. El libro Línea Diplomada está en el camino del dispensacionalismo. Están esperando un anticristo en el futuro. ¿Recuerdan sus raíces? ¿De dónde vienen?
de dónde estudian los problemas de por qué el papado es el anticristo o están sentados en concilios ecuménicos? Todos en concilios ecuménicos. Bien, la Segunda Guerra Mundial debe fermentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe provocarse para que el nazismo sea destruido y que el sionismo político sea lo suficientemente fuerte como para instituir un Estado soberano de Israel en Palestina durante la Segunda Guerra Mundial. El comunismo internacional debe volverse lo suficientemente fuerte para equilibrar el cristianismo, que luego sería restringido y mantenido bajo control hasta el momento en que lo necesitemos para el tema social final. ¿Sucedió esto, Martín? Exactamente igual. Y uno se pregunta, ¿por qué las naciones que aparentemente estaban luchando contra el nazismo pusieron espadas navales para asegurarse de que los judíos que salieron de esta situación cataclísmica realmente terminaran en Palestina? Sí, todo lo que ves, así que en realidad esto no es profético, esto solo es planeado. Es un plan. Puedes planificar la profecía, pero esto no tiene nada que ver con la profecía bíblica. Y luego habría una tercera guerra mundial. Y la tercera guerra mundial debe ser fermentado al aprovecharse de las diferencias causadas por el agur de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe ser conducida de tal manera que el Islam, el mundo árabe musulmán y el sionismo político, el Estado de Israel, se destruyan mutuamente, mientras tanto las otras naciones, una vez más divididas en los temas, se verán obligadas a luchar hasta el punto del completo agotamiento físico, moral y espiritual y económico. Desataremos al anihilista, escribió Pike, y al ateo, y proporcionaremos un formidable cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen del salvajismo y el tumulto más sangriento. Los luciferinos no quieren el ateísmo, lo están usando como una herramienta porque quieren adorar a Lucifer directamente. En ese momento, en todas partes, los ciudadanos obligados a defenderse contra el mundo, la minoría mundial de revolucionarios exterminará a esos destructores de la civilización y la multitud desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus teístas a partir de ese momento estarán sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde rendir la adoración. Y recibirá la luz verdadera de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, que finalmente salió a la luz pública. Esta manifestación resultará del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción del cristianismo y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Pero este es un plan luciferino, diabólico. Mucha gente creía que con la tormenta del desierto algo de esto se cumpliría, pero ahora hay otra emoción sucediendo en el Medio Oriente. ¿No es así? Sí, y está creando lo que él ha mencionado aquí. Hay gente que apoya a uno y al otro en todo el mundo. Ya se ha producido una división y se habla de una guerra nuclear, por ejemplo, entre Rusia y Occidente. Sí, entre China y Occidente. Esto también se ha fermentado en segundo plano. Las naciones han elegido bandos. Ahora tienes las naciones de ladrillos en un lado y tienes a las naciones occidentales en el otro lado. Esta división ya se ha creado. El comunismo ha jugado un papel en esto. Así que no solo la Rusia comunista, sino también la China comunista han estado involucradas. Y ahora existe esta división. Si tuvieras la torta de pólvora adecuada y lograras ponerla, un fósforo podría explotar con seguridad todo esto. Y eso parece estar siempre centralizado alrededor de Israel. Bien, ahora mismo este es un pensamiento horrible, pero al ser
una agenda jesuita es una agenda diabólica. Y como dijo Pike, si destruyes el cristianismo y el judaísmo de una sola vez y también le agregas el ateísmo, entonces la gente aceptará el luciferismo. Ahora bien, si el mundo cristiano ha adoptado esta idea jesuítica del dispensacionalismo y todas sus esperanzas están puestas en Jerusalén y el templo y todo esto, y de repente esto se esfuma, ¿se desilusionarán? Claro, mucho. Y estaba pensando ahora, esto no es profecía bíblica, pero encajará en la profecía bíblica como el tiempo de angustia. Así es. Y luego realmente podrían construir ese templo y todas estas cosas podrían suceder. Y durante ese tiempo, cuando se haya cerrado la gracia, Satanás se manifestará como un ángel de luz. Eso sucederá. Por lo que este plan luciferino suyo podría hacerse realidad, pero será una falsificación. Eso es para mantener la vista de aquellos que están orientados a los problemas reales. Así que ya sea que esto suceda o no, ya sea que explote en una gran guerra o no, no tiene nada que ver con la profecía bíblica. Es una artimaña, podría ser un rumor de guerras. Y hay voces que dicen que esta es una bandera falsa, porque su seguridad en Israel es tan magnífica que se jactaron de poder ver una cucaracha cruzando la valla, por no hablar de una invasión como la que ha tenido lugar ahora mismo. Y hay muchas voces que dicen esto, y esto no tiene nada que ver con elegir bandos. Esto es simplemente una observación. Ahora, el sionismo, el sionismo es este movimiento que quiere dar a Israel o a los judíos un Estado, una identidad nacional. Y el Estado judío y el sionismo no son muy antiguos. De hecho, es algo que tiene aproximadamente 100 años. Pero es una agenda jesuita. Y la gente debe recordar que los protocolos de Sion, por ejemplo, donde toda la culpa se traslada a los judíos por fermentar el globalismo, y todos estos problemas son realmente una agenda jesuita. Utilizan una organización fachada para parecer inocentes, los que cuidan de los pobres, así que todo el mundo está indignado porque dicen que los sionistas se sientan detrás de los Rockefeller y toda la banca y todo esto es correcto, pero una vez más, como acabas de mencionar, esto es solo fachada, es solo la organización fachada. Preguntémosle a un judío si ve al sionismo como un movimiento que es bíblico o no. Esto no tiene nada que ver con la religión. Esto no es un conflicto religioso. Cientos de años hemos vivido juntos sin las Naciones Unidas ni grupos de derechos humanos que nos protejan. Esto no tiene nada que ver con la religión. Es un estratagema, una representación falsa del Estado de Israel y el sionismo para legitimar lo que están haciendo y obtener el apoyo del mundo para su existencia. El judaísmo es una religión, una espiritualidad para servir a Dios. Dios tiene miles de años. El sionismo tiene solo unos 100 años. Es la transformación de la religión al nacionalismo, al materialismo creado por judíos no religiosos que odiaban la religión y realmente no querían con el judaísmo, ni siquiera querían hacer su estado en Palestina, solo en Uganda. Las primeras reuniones, la razón por la que usaron los nombres Israel, la estrella de David, el secuestro, el robo de la identidad del judaísmo y del pueblo judío es para obtener legitimidad para su existencia, que la gente diga, oh Dios, es Dios les dio eso y que deben infundir miedo e intimidar a la gente para que no hable en contra de sus acciones, porque los llamarán antisemitas. No podría haber nada más lejos de la verdad. Entonces, Martín, toda esta idea de la dispensación que Dios tiene dos propósitos, uno para Israel y otro para la iglesia, y no es bíblica. Y el único camino a la salvación es aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Así que el judío
que ha sido injertado, cortado de la vid, puede ser injertado de nuevo, según Pablo, si hace lo que acepta a Jesús como su Salvador. Entonces, Martín, lo que los judíos deben hacer es estudiar las profecías. Deben ir a su libro, la Biblia, el Antiguo Testamento, y luego deben ir a mirar a Daniel, y luego deben ir a mirar Daniel capítulo 8 y capítulo 9 y deben estudiar la profecía de las 70 semanas y entenderán que perdieron el barco y todas las profecías relacionadas con el Mesías como Pablo les expuso, pero endurecieron sus corazones. Y lo mismo con este judío ortodoxo que acabamos de ver en este video. Tiene razón en que el Estado sionista es todo una farsa, pero aún tiene que aceptar a Jesús. Todavía tiene que aceptar a Jesús. Yo era ateo y católico y tuve que aceptar a Jesús como mi salvador personal y salir de ese sistema. Sí, tuve que aceptar la expiación. ¿Está bien? Eso se aplica entonces al chamán, al budista, al hindú. Sí, al musulmán. No hay otro nombre con el que se pueda llegar al cielo, ¿verdad? Entonces veamos qué tiene que decir el espíritu de profecía sobre el tema. Mientras tanto, los adoradores de todas las naciones buscaban el templo que había sido dedicado a la adoración de Dios, resplandeciente con oro y piedras preciosas. Era una visión de belleza y grandeza, pero Jehová ya no se encontraba en ese palacio de hermosura. Israel, como nación, se había divorciado de Dios. Cuando Cristo se acercó al cierre de su ministerio terrenal, miró por última vez el interior del templo y dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. O bien había llamado al templo la casa de su padre, pero cuando el Hijo de Dios salió de aquellos muros, la presencia de Dios se retiró para siempre de este templo, construido para su gloria. Entonces, si ese es el caso, esto viene de los hechos de los apóstoles. ¿Se retira también de un templo futuro? Definitivamente. Porque ¿de qué se trata el templo? ¿No se trata del sacrificio? Eso es todo. Entonces, ¿no es eso una negación del único sacrificio que quita los pecados del mundo? Claro que sí. Hacia lo cual se mostraba todo el santuario. En el desierto, absolutamente. ¿Y qué significa la palabra desolado? Está vacío, no hay nada, ya no tiene ningún valor religioso. La ciudad de Jerusalén ya no es un lugar sagrado. Esto viene de la revisión y el heraldo. La maldición de Dios está sobre ella debido al rechazo y la crucifixión de Cristo. Una mancha oscura de culpa reposa sobre ella y nunca más será un lugar sagrado hasta que haya sido limpiada por los fuegos purificadores del cielo. En el momento en que esta tierra fue manchada por el pecado, sea purificada de toda mancha de pecado, Cristo volverá a estar de pie sobre el monte de los olivos como su fiesta. Descansará sobre ella, se partirá el monte y se convertirá en una gran ciudad preparada para la ciudad de Dios. ¿Ocurre esto después del milenio? Porque en la segunda venida Cristo no viene a esta tierra, lo encontramos en el aire, ¿verdad? Él no pone sus pies en la tierra. Entonces, Martín, si eso ocurre solo después del milenio, ¿cuándo será santificado por él tocando eh, el monte? Mientras tanto, hasta entonces, ¿se le aplica alguna santidad? Ninguna, en absoluto. Hay un trabajo que hacer para Dios por todas partes. Nosotros, hay un mundo que salvar y Dios nos llama a ser colaboradores con Él. Él nos llama a trabajar con seriedad y celo por los convertidos. ¿Eso incluye al judío? Claro, porque él necesita una conversión al 100%, igual que todos los demás. Y también hay gente que dice, está bien, pero especialmente este grupo o especialmente los judíos o especialmente ellos. Especialmente todos, cada lengua, tribu y nación. Hay otra cita de los primeros escritos y esta es bastante directa. Fueron degradados, rechazados y detestados
como si la marca de Caín estuviera sobre ellos. Sin embargo, vi que Dios había preservado maravillosamente a este pueblo y los había esparcido por el mundo para que pudieran ser vistos como especialmente visitados por la maldición de Dios. Suena muy duro, pero lo que básicamente dice es que su nación les fue arrebatada, fueron esparcidos por las naciones del mundo. Y en cierto sentido, Martín, debido a esto entraron en contacto con el cristianismo, en gran medida es eso correcto y lo rechazaron. Adoptaron ciertos aspectos, conozco a los judíos, por ejemplo, muchos en los Estados Unidos celebran la Navidad y todas estas cosas, la forma y los rituales que la acompañan, pero la esencia nunca la han abrazado ni aceptado. Vi que Dios había abandonado a los judíos como nación, pero que algunos entre ellos aún se convertirán y podrán rasgar el velo de sus corazones y ver que la profecía sobre ellos se ha cumplido. Recibirán a Jesús como el Salvador del mundo y verán el gran pecado de su nación al rechazarlo y crucificarlo. Esto es exactamente lo que dijo Pablo. Pueden ser injertados. ¿Y qué situación tan maravillosa sería esa? Tienen la ley, entienden los tratos de Dios con el antiguo Israel, podrían ser un poder dentro de la iglesia de Dios, pero deben aceptar el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, porque no hay otra manera por la cual podamos ser salvos. Así que la gente debe alejarse del dispensacionalismo, debe alejarse del futurismo en una artimaña jesuita. Eso es todo. Y si entendemos el jesuitismo y si entendemos el catolicismo, no a los católicos, porque los católicos están en el mismo barco, también tiene que aceptar el verdadero Jesús, el que los expía. No el Papa ni el sacerdote que les perdona sus pecados, porque ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? ¿Verdad? Hay dos corrientes que distraen. Los judíos creen en la ley, pero rechazan a Jesús. Ahora tienes a la mayoría del mundo cristiano que acepta a Jesús, pero rechaza la ley por completo. El mensaje del tercer ángel es iluminar la tierra con su gloria, pero solo a aquellos que han presenciado la tentación en la fuerza del poderoso se les permitirá participar en su proclamación, cuando se haya convertido en un fuerte pregón. Así que Martín, si quieres ser parte del movimiento final para llevar el mensaje final de advertencia al mundo, entonces tienes que vivirlo. No puedes simplemente darlo de labios, ¿verdad? Y el mensaje final al mundo no tiene nada que ver con una Jerusalén literal. Nada. Porque como nación están abandonados para siempre por Dios. No tenemos necesidad de ir a Jerusalén. No tenemos necesidad de prestar especial atención a Jerusalén. Porque la atención especial a un grupo es descuidar a otros grupos. Por eso lo mencioné antes. No hay nada especial. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Debemos ir al mundo. Estamos hablando de los mensajes de los tres ángeles. Y los mensajes de los tres ángeles son un llamado final a la humanidad, a adorar a Dios y darle gloria como el primer ángel. Porque la hora de su juicio ha llegado. Bien, trataremos todo eso en gran detalle. El segundo ángel dice que Babilonia ha caído. Y ha caído. Ahora Babilonia ha caído. Y Babilonia sabemos que es un sistema religioso caído que niega a Jesucristo. Incluso si le dan servicio de labios, se niega su poder. Han negado a Jesucristo y se han convertido en una entidad cristiana caída. Entonces, ¿el judaísmo es parte de Babilonia? Sí. ¿El catolicismo es parte de Babilonia? Claro. Es la madre Babilonia. Ella es la madre de las rameras. Ahora, los otros que han reabrazado sus doctrinas, que han surgido en su vino, su doctrina tiene al mundo cristiano embebido en la doctrina jesuita. Se la ha tragado por completo y por eso es que recibimos tantas preguntas sobre el sionismo literal.
¿Se han convertido entonces en parte de Babilonia? Claro, porque han consumido el vino y se sientan en concilios ecuménicos. Sí, de nuevo acepta la autoridad de Roma por encima de la autoridad de la palabra todo el tiempo. Que están teniendo un banquete a toda hora con este vino. Dice la Biblia que tienes que mantenerte alejado del mundo. ¿El catolicismo está alejado del mundo o está involucrado en cada organización política y país? Sí, claro, y es con los comerciantes, es decir, con los negocios y los medios, y en las películas y en todo lo que tienen sus tentáculos llegan a todas partes. Las estrellas de rock y las estrellas de cine frecuentan las calles de Roma y el papado se reúne con el papado de forma regular. Sí, amor de Dios o amor al mundo. Tenemos que investigar eso. Siempre ha sido el diseño de Satanás desviar las mentes de la gente de Jesús al hombre y destruir la responsabilidad individual. Satanás falló en su diseño cuando tentó al Hijo de Dios, pero tuvo más éxito cuando vino el hombre caído. El cristianismo se corrompió. Papas y sacerdotes presumieron de tomar una posición exaltada y enseñaron a la gente a buscarlos para el perdón de sus pecados, en lugar de buscar a Cristo para los demás. La responsabilidad individual es cierta. No eres salvo. Corporativamente eres salvo como individuo, así que eres salvo como individuo. Así que no se puede hablar o no se puede o no puede haber salvación nacional. No hay afiliación, hay una vez salvo, siempre salvo. No, no pueden si el hombre justo reclama justicia y hace lo que es malo ante los ojos del Señor, y nada de su justicia anterior será recordada. Seguramente morirá, es decir, muerte eterna, ¿verdad? Y eso es todo, elígete hoy, muy bien. La elección, y si el hombre injusto se aparta de su injusticia y hace lo que es correcto ante los ojos del Señor, nada de su injusticia anterior será recordada. Vivirá. ¿No es eso lo que nos dice Ezequiel? ¿El Señor ha cambiado eso? No, porque yo soy el Señor, que no cambio. Bien, Martín, entonces, estas tentaciones que Jesús tuvo que soportar y donde conquistó a Satanás, porque dejémoslo bien claro, durante las tentaciones Jesús en realidad conquistó a Satanás. Él pagó el precio por el pecado en la cruz, pero la victoria sobre Satanás tuvo lugar en el desierto, porque los tres pecados básicos de la humanidad en los que todos los demás pecados pueden encajar, nosotros vencidos en el desierto de la tentación, así que tal vez deberíamos mirar eso, no porque de eso se trata, ¿no? Y si queremos estar de pie por lo que está por venir a esta tierra con un engaño y todas estas cosas que desvían nuestras mentes en diferentes direcciones, tenemos que estudiar cuáles fueron estas tentaciones para que Jesús pueda ayudarnos a superar estas cosas. Muy bien. Y Martín, es posible que las tres tentaciones tengan una contraparte en el mensaje final, en los mensajes de los tres ángeles. Sí, realmente, si tú lo estudias, estoy seguro de que llegaremos a eso. Muy bien, porque si Satanás no pudo vencer al Hijo de Dios, pero tuvo más éxito con la humanidad, entonces esos tres deben ser, de alguna manera, parte integral incluso de los sistemas religiosos del mundo, ¿no es así? Entonces, como ves, la cosa es que es similar a los mensajes de los tres ángeles que ya están. Si no aceptas el mensaje del primer ángel, entonces vas a tener problemas con el segundo y con el tercero. Tienes que aceptar el primero antes de entender el segundo. Y si no entiendes el segundo, definitivamente no entenderás el tercero. Entonces, ¿qué pasará con las tentaciones? Lo mismo, si no aceptas, no superas el primero, tendrás problemas con el resto de los dos. Y si no aceptas el segundo, ¿te rebelarás contra el tercero? Definitivamente. Está bien, veamos las tentaciones. Mateo 4 habla de las tentaciones. Es interesante Lucas 4 también, pero Lucas las tiene en una secuencia diferente.
Creo que la secuencia como la tenemos en Mateo es probablemente exactamente como sucedió. Entonces Jesús fue llevado, Mateo 4.1, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El año era 27 después de Cristo, Martín, después de 4.000 años de pecado. Así que 4.000 años antes de esto, Adán y Eva fallaron en estas tentaciones. Y Jesús venció donde ellos fallaron. Así que tenemos que encontrar estas tentaciones también en Adán y Eva. Y tenemos que encontrarlas en la humanidad hoy. Así que, y fue tentado por el diablo, y cuando había ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre, y cuando el tentador vino a él, le dijo, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, esa es la primera tentación. Ya sabes, la gente tiende a pasarla por alto, pero es una tentación muy seria. Fue la tentación más seria para Adán y Eva. Ahora bien, Adán y Eva fueron tentados y parecía buena comida. La fruta parecía deliciosa y pensaron que también había una connotación espiritual unida a la fruta y la desearon y entonces el apetito gobernó su razón, pero el apetito gobierna la razón de la humanidad hoy en día con seguridad, claro que sí. Y en los días de Noé comían y bebían. Ahora no hay pecado en comer y beber porque Dios lo diseñó así. Debe ser comer y beber en exceso, ¿no? Y comer y beber lo que no es propicio para su salud, según lo que Dios en todo su conocimiento les dio. Si miran a las megaempresas hoy en gran medida, ¿quién las controla? Las organizaciones de los caballeros de Malta. Y todas están afiliadas y corren a Roma para recibir sus instrucciones para los últimos días. Estas empresas siempre proporcionan el alimento más saludable para la humanidad. Para nada. O contienen compuestos que confunden la mente como la cafeína, por ejemplo, la industria del té, la industria del café, la industria de las bebidas con cafeína y otros componentes, colorantes y lo que sea, cosas que confunden la mente. ¿Crees que esto tiene un origen divino u otro origen? Claro, es un origen oscuro. ¿Crees que podría ser parte de la confusión babilónica o al menos para asegurarse de que Babilonia siga confundida? Definitivamente. ¿Qué tan importante es para ti, Martin, tener un mensaje de salud? Es parte del mensaje de los tres ángeles. Está bien. Y el Hijo de Dios tardó 40 días en ayunar. Estaba demacrado y en esta forma demacrada venció donde Adán y Eva fallaron y cayeron. ¿Crees que comer y beber será una gran tentación en los últimos días? Estoy seguro que sí. ¿Es parte del mensaje de los tres ángeles en alguna parte? Sí. El brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Ah, es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel advierte contra la marca de la bestia. Y la marca de la bestia es su afirmación a la autoridad y su prueba de tener esta autoridad que él afirma tener para estar por encima de la palabra de Dios. No es que lo que dice exactamente es que cambió el sábado al domingo. Esa es la prueba de su autoridad ahora. No dice aquí que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la primera tentación, parte integral de una advertencia de no recibir la dirección del hombre, sino prestar atención a la dirección de Dios.
Y al hacer esto mostrarás dónde está tu lealtad, ¿bien? Tu obediencia a Dios, y eso implica obediencia a su ley, claro. También tiene leyes de salud, claro, leyes de salud. Había ciertas cosas que no se suponía que deberían comer, sí. ¿Eran ceremoniales? No. Si tocabas el cadáver tenías que lavarte, así es. ¿Eso es algo ceremonial o también es deshacerse de los contaminantes? Es tan relevante hoy como lo fue entonces, ¿verdad? Eres ceremonialmente inmundo, pero también eres literalmente inmundo. De hecho, sabes, Martín, que la medicina moderna solo surgió cuando leyeron la Biblia y vieron que tenían que lavarse antes de contaminar a otras personas. Eso es verdad. Martín, esto es en realidad parte de las tentaciones que tendremos que superar mientras leemos y predicamos los mensajes de los tres ángeles. Eso es maravilloso, porque tienes que ser un hacedor de la palabra y no solo un proveedor de servicios de labios. Veremos eso, creo que es Santiago quien habla de ello. Iremos a Santiago ahora mismo, así que la primera tentación también es parte integral de los mensajes de los tres ángeles. Y la humanidad tendrá que vencer en Cristo, ¿sí? Donde Adán y Eva fallaron. Tendrás que hacerlo y será difícil proclamar el mensaje de los tres ángeles. Si fallas en la primera tentación, como leemos allí en el espíritu de profecía, en realidad tienes que comenzar a hacer estas cosas bien, de lo contrario no serás parte integral de los mensajes de los tres ángeles o el fuerte pregón. Bien, entonces, el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo. Entonces, ¿hay una connotación religiosa? Sí, lo llevó al templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz lo mismo en el Hijo de Dios hizo lo mismo en el Edén. Si realmente dijo Dios que siempre cuestiona algo, oblicuamente es un zorro astuto. Serpiente, tírate abajo. Porque está escrito que dará a sus ángeles acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, otra vez, no tendrás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Martín, esta es una gran tentación. Es una que asalta a toda la humanidad. Es la tentación de la presunción, de presumir la condenación sobre Dios. Tomar una posición que no está justificada en tus circunstancias. Tú y yo creo que podemos decir con seguridad que somos pecadores, ¿seguro? Que tenemos una naturaleza pecaminosa y es solo en Cristo que podemos vencer el pecado. No tenemos justicia propia, es solo justicia imputada e impartida de Cristo la que nos da alguna estatura en el cielo. Un cielo tan moderno que estoy allí y hago ciertas afirmaciones y perdonaré tus pecados y confiésalos. Martín, es una presunción, ¿sí? Del orden más alto, eso es blasfemia, ¿verdad? ¿Existen organizaciones religiosas que hagan eso? Sí. ¿Existen organizaciones religiosas que afirmen que una vez salvo siempre será salvo? Sí. Eso es presunción. ¿Existen organizaciones religiosas que afirmen que la humanidad en realidad tiene el poder de expulsar demonios para hacer lo que quieran? Sí, porque se les ha dado este poder. ¿Existe algo así como una religión de poder? Sí. ¿Es esa la presunción? Usan el nombre de Jesús, que aparentemente les da la autoridad, pero luego olvidan que Jesús es la autoridad, olvidan que hay condiciones. El Espíritu Santo que Dios les da para obedecerlo. La ley ya no existe y nuestros profetas ya no encuentran visiones del Señor. Han anulado tu ley. Es hora de que obres. ¿No son esos textos bíblicos los que deben tenerse en cuenta? El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso.
y la verdad no está en él. Nada que reanude tomar el poder sin cumplir las condiciones es presunción. Si dices que amas a Jesús y no guardas los mandamientos, no te estás adhiriendo a lo que dice la Biblia, ¿correcto? Si un sistema religioso te dice que tienes que hacer esto y este ritual para ser salvo, y vas y haces ese ritual, y luego presumes por ser salvo, sin cumplir con las condiciones, ¿es esa presunción? Así es. Martín, ¿cuántos sistemas religiosos en el mundo son culpables del pecado de presunción? Todos ellos eso da miedo, Martín. Eso los hace a todos parte de Babilonia, el segundo ángel. Entonces, si cometes el pecado de presunción, aceptas la palabra del hombre y la autoridad del hombre por encima de lo que está escrito. Has cometido el pecado de presunción, ¿sí? De hecho, si te sientas en un concilio ecuménico y estás dispuesto a ceder, no es esa presunción. Eso puede. ¿Puede el compromiso llevarte al cielo? No. Adán y Eva también eran presuntuosos. Pensaron que Dios no sería tan severo, porque los ama. Sí, los ama, así que un pequeño pecado aquí y allá no te mantendrá fuera del cielo. Martín, él sabe que conocía sus corazones, pero ella comió una fruta y se la dio a Adán. Adán la miró y pensó que Dios no sería tan severo. Y eso y luego incluso pensó que Dios no reemplazaría a Eva. Él estaría solo. Todas estas cosas pasaron por su mente. ¿No escuchamos las mismas cosas hoy en día? Muy bien, Martín, entonces, la segunda tentación es parte de Babilonia, como hemos preguntado antes. ¿Es por lo tanto parte de los mensajes de los tres ángeles? Con seguridad. Tres tentaciones, tres mensajes al final. Muy bien, continuemos de nuevo. El diablo lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice, todo esto te daré si te postraras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Por eso creo que esta es la secuencia correcta, porque lo envía a empacar después de esto. Toma las manos de Satanás y lo reconoce por lo que es, el tentador. No dijo nada sobre Satanás al principio, pero aquí se dirige a él por su nombre, ha caído nombre, ¿sí? ¿Y qué pecado es este? Martín, este es el amor del mundo y mostrando dónde estás tú, dónde está tu lealtad, amor del mundo. Hicimos un WhatsApp Prof donde mostramos un video donde muchas de las leyendas de la música del mundo admiten que vendieron sus almas a otra entidad. Recuerda, ¿por qué vendieron sus almas a otra entidad? Para tener fama mundial. Ahora bien, ¿por qué las naciones y las iglesias quieren ser reconocidas por los sistemas políticos y religiosos del mundo? ¿Por qué quieren ese reconocimiento por aceptación y popularidad? Este amor del mundo al 100%. Esto es amar al mundo más que amar a Dios. Esto es defender los principios de Dios o capitular ante los principios mundanos al 100%. Si llevamos esto al mensaje del tercer ángel. No aceptes la marca de la bestia, no puedes aceptarla, la autoridad del hombre para poder comprar y vender y hacer lo que quieras para obtener todo lo que necesitas del mundo. ¿Podrá tu Padre Celestial cuidar de ti a pesar de que le des la espalda al mundo? Él lo hará, pero verás, la cosa es la popularidad, la mayoría. Es solo un día, ¿está bien? No tienes que mirar solo la presión del grupo. ¿Qué es la presión del grupo? ¿No es eso? Amor al mundo al 100% para ser aceptado por el mundo, para ser aceptado por tus amigos. Ahora, llévalo a una connotación religiosa. Si quieres ser aceptado por el mundo religioso, no tienes que hacer concesiones,
Tienes que hacerlo si quieres sentarte en un concilio ecuménico. Hay concesiones, tienes que ceder si el péndulo oscila y empiezan a decir que el domingo tiene que mantenerse como un día para el mundo. O Gaia, y todos estos, incluso por razones religiosas. Esa será la mayoría, la popular, si firmas un documento llamado la Carta Ecuménica, donde aceptan al papado como líder moral. Disculpa, ¿no has rechazado a Dios? No dice ahí, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Así que todos estos son puntos muy importantes, Martín, y no sirve de nada dar servicio de labios, así que vayamos a Santiago. Dije que iríamos a Santiago. Santiago, justo fuera del Hebreo. Deberíamos tener a Santiago y pasar al capítulo 1 y leemos desde el versículo 13. Porque estamos hablando de tentaciones, ¿verdad? ¿Y qué tienes que superar? Las tentaciones que nadie diga cuando es tentado. Soy tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a ningún hombre al que el que tienta a Satanás. Y tenemos tres tentaciones, las vimos, pero todo hombre es tentado cuando es atraído por su propia lujuria y seducido. Así que básicamente, si queremos reformular eso, podemos decir que el hombre es tentado cuando cede a su naturaleza, a esa naturaleza caída. Así que la única manera de evitar que eso suceda es si la naturaleza caída se somete a Dios y muere. La naturaleza caída debe morir. Así que eres un alcohólico, pero tú, si te niegas a beber, ¿verdad? Eres un pecador, pero te niegas a pecar. Ahora, ¿qué te dice que es el pecado? La Biblia te dice qué es el pecado. Así que si sabes qué es el pecado, sabes cómo evitarlo. Conoces los deseos de los ojos y todas esas cosas. Me gusta la forma en que Job lo expresó. Hice un pacto con mis ojos. Luego, cuando la lujuria ha concebido, da a luz el pecado. En otras palabras, cuando cedes a tu naturaleza carnal, comienzas a pecar y el pecado, cuando se termina, da a luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y eso nunca ha cambiado. Cristo no lo quitó. Él no murió para que fueras un pecador. Claro, Él no murió para quitar la ley, para que puedas hacer lo que quieras. Así que toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no ha cambiado, nada ha cambiado. Así que vayamos al versículo 19. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra. La justicia de Dios por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, ¿qué os dice lo que es correcto e incorrecto? La palabra, pero debéis recibirla. Entonces, en otras palabras, permitir que Cristo entre en vuestro corazón y luego vivirá. Él debe vivir en vosotros, Él debe vivirla en vosotros, así que debéis morir. ¿Está bien? Pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores que se engañan a sí mismos. Pero si no sois hacedores de la palabra, pero presumís de ser salvos porque habéis tomado el nombre de Jesús en vuestra boca, ese es el pecado de la presunción. Claro, es parte de Babilonia. En realidad lo enseña Babilonia. Si lo hemos dicho una y otra vez, es una situación peligrosa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué debéis hacer? Versículo 25. Pero el que mira la ley,
la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus hechos. ¿Tenéis que hacerlo? Sí, podéis dar. Es palabrería, ¿no? ¿Qué hay de la primera tentación? Tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que, si no puedes, simplemente decir voy a hacerlo, o Jesús no espera esto de mí. Ahora mismo, no es el pecado de presunción, sabes que es otro pecado realmente presuntuoso. No es salvador, pero el fruto que colgaba de ese árbol, que era bueno para comer y deseable para obtener conocimiento, Martín, hizo eso de mantenerlos fuera del Edén. Lo hizo y esta fue la primera tentación que Satanás trajo contra Jesús, otra vez. Muy bien, entonces él continúa y dice, si alguno entre vosotros parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de este hombre es vana, en otras palabras, es presuntuosa. Y luego define la religión pura, encuentro, estoy muy interesante, religión pura y sin mácula, antes para Dios y el Padre es esto, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, Martín, ¿podrías falsificar ese versículo? Sí, podría. Entonces, si haces una profesión de cuidar viudas y huérfanos para ganar el favor de Dios, entonces eso podría ser presuntuoso. ¿Eso significa que no debes cuidar viudas y huérfanos? No, es solo lo estoy poniendo en el lugar correcto. Bien, pero vayamos un poco más allá. ¿Quiénes son los huérfanos? ¿Son solo aquellos niños que han perdido un padre físico? No. O puede ser la humanidad la que ha perdido contacto con el Padre, ¿sí? En el cielo, entonces se convierten en objetos de evangelización. ¿Quiénes son los huérfanos? Esto ahora realmente la mayoría de la humanidad. Eso es todo. Y las viudas ahora, una viuda es una mujer, no la iglesia, también en la Biblia ahora. ¿Cuándo se convierte en viuda? Cuando pierde a su esposo. ¿Cuántas iglesias han perdido a su esposo? En otras palabras, han perdido su conexión con Cristo. La mayoría. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si no lo haces, eres un mentiroso. Entonces, Martín, ¿cuántas iglesias enseñan que no tienes que guardar los mandamientos? Básicamente todas. Eso disminuyeron solo uno. Bien, lo hicieron, predican que tenías que guardar los mandamientos y lo han abandonado. ¿Por qué harían una tontería como esa? Porque mamá dijo, eres malo, Martín, eres malo. Entonces, las viudas son iglesias que se han convertido en viudas al rechazar la palabra en su totalidad, dando a entender algo de ella. Y luego, la última, y mantenerse sin mancha del mundo. ¿Encaja eso en todo? La tercera tentación. Estas son las tres tentaciones. Bien, agreguemos también el primer versículo del capítulo 2. Mis hermanos, no tienen la fe de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la gloria, con acepción de personas. Entonces, si obedezco las directivas de la iglesia o del Papa, contrariamente a la palabra de Dios, ¿estoy sirviendo a Jesucristo? No, porque haces acepción de personas y Dios no. ¿No es eso lo que acabamos de decir y hablar? Bien. Entonces, podemos decir que las tres tentaciones también son parte integral de los mensajes de los tres ángeles. Creo que he quedado muy claro. Terminemos con otra cita. Si moramos a salvo de la peste nociva, si estuviéramos preservados de peligros visibles e invisibles, debemos escondernos en Dios, debemos asegurar el cuidado protector de Jesús y los santos ángeles en estos días de peligro. El Señor quiere que caminemos ante Él con humildad en lugar de tratar de cubrir nuestros pecados. Tendríamos que confesarlos como Josué. Josué confesó los pecados del antiguo Israel. Profesamos ser los depositarios de la ley de Dios. Profesamos estar edificando los antiguos lugares desolados y levantando los cimientos de muchas generaciones. ¿Sí? Esta gran y solemne obra en verdad nos ha sido encomendada. Cuán importante es que nos apartemos de toda iniquidad.
Esta es una cita poderosa. Es imposible servir a Dios si no estás dispuesto a dejar ir las cosas que te pueden apartar de todo bien. Martín, así que vayamos al grano. Si quieres llegar al cielo, tenemos que ver las noticias para ver qué está pasando en Israel. Bueno, según mucha gente, sí. ¿Cuántos predicadores están golpeando el púlpito con ese mensaje ahora mismo? ¿Cuántos evangélicos están haciendo eso? Más. Bien, todos. Ahí es donde los medios te llevan. No es una distracción. No es esencial, Martín, que alcancemos a la humanidad en su conjunto y que prediquemos los mensajes de los tres ángeles que abrazan el arrepentimiento. Eso es todo. Romper con el pecado, romper con la mundanalidad, advertir sobre los problemas reales en cuestión, hacer que las personas sean conscientes de la lección que tienen ante sí, en lugar de ver los medios de comunicación para determinar su dirección. Dejar de apoyar a Palestina o Israel y apoyar a Jesús. Muy bien. Ahora, ¿eso significa que no tengo que ver las noticias? No. Solo ponlo en el lugar correcto. ¿Eso significa que hay problemas en esta tierra? Sí. Significa que puede escalar a una gran calamidad. Así es. Eso significa que el mensaje debe ponerse en espera y congelarse hasta que termine la calamidad o nuestras voces deben aumentar en poder, especialmente en este tiempo. Así que Martín, ya sea que se intensifique a una tercera guerra mundial o no, no lo sé, somos profetas. No somos profetas, pero somos estudiantes de la profecía. Habrá un tiempo de angustia como nunca lo fue, con seguridad. Eso significa que debemos dejar de predicar el cambio de corazón y aceptación de Jesús al judío y al gentil. Definitivamente ahora es el momento, así que pongámoslo en la perspectiva correcta. Tomemos decisiones basadas en principios eternos, amemos a Dios y guardemos sus mandamientos. Este es todo el deber del hombre. Esta es la esencia del mensaje de los tres ángeles. Este es un mensaje que debe salir a judíos y gentiles. Este es un mensaje que debe llegar a todo el mundo. Veamos lo que está sucediendo en el mundo y pongámoslo en la perspectiva correcta. Oremos. Padre Celestial, vivimos en tiempos tumultuosos y los sistemas religiosos chocan unos contra otros. Señor, esto es el resultado de la propaganda de mentiras que se enseñan en los centros religiosos de presuntas mentiras, de que si haces esto, aquello o lo otro, o incluso destruyes parte de la humanidad, tu camino al cielo se abrirá. Esto es tan contrario a la doctrina del amor. Abre los ojos de la humanidad sin importar a qué religión pertenezcan y hazles dar cuenta de que no hay otra manera de ser salvos que abrazar la doctrina pura de Jesucristo. Esta es mi oración en el nombre de Jesus' Jesús. name. Amén. Amen. Amen.